Bienvenidos amigos y amigas a Historia con el Móvil. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezolo, soy profesor de Historia de Instituto y desde los estudios centrales del cuarto de mi casa, rompiendo el tiempo y el espacio con esa magia que nos permite el podcasting. Querido amigo, querida amiga, te mando un caluroso abrazo. No sé cómo lo estás pasando, quizás estés pasando por un mal momento. Si es así, espero de corazón en los próximos minutos ofrecerte una agradable compañía y déjame que te diga que seguro todo va a salir bien, así que ten fe y persevera. En todo caso, aquí estamos para transmitirte buena vibra. Antes de empezar con el programa, recordarte que tienes a disposición mi libro Atrincherado en la red, un libro en el que cuento cómo esta sociedad se está radicalizando, está volviendo al oscurantismo, está volviendo a una época donde la razón no está de moda, donde la razón está en un segundo o un tercer lugar, y cómo nos hemos ido radicalizando por culpa de las redes sociales. Atrincherado en las redes, un libro en el que cuento cómo nos estamos sectarizando por culpa de las redes sociales y qué podemos hacer para salir de ello. Puedes conseguirlo en mi blog www.profesorinquieto.com, puedes conseguirlo en Amazon o también en tu librería más cercana. Y empecemos con el programa. Vamos a hablar de la Segunda Guerra Mundial, la derrota de los nazis. Este episodio continúa la serie de episodios que ya hemos dedicado a la Segunda Guerra Mundial. Hemos hablado de las causas de la Segunda Guerra Mundial, de la primera parte, de la Operación Barbarroja, y ahora vamos a hablar de la derrota de los nazis, del episodio final. Miren, si hay un mes y un año en el que todo empieza a salirle mal a Hitler, sin duda alguna es noviembre de 1942. Noviembre de 1942, mes nefasto para los nazis. Ese mes es el principio del fin para la Alemania nazi. Un largo fin, todavía le quedarán 2 años y medio para ser derrotado. Pero ahí empiezan ya a salirle las cosas bastante mal a los nazis. Desde el 39 al 42, Hitler se había paseado por Europa. En cambio, en noviembre del 42 ya ahí empiezan los tropiezos, ahí empieza el frenazo y a partir de ahí será una lenta y larga marcha atrás. Repito, una lenta, larga y marcha atrás, porque del noviembre del 42 hasta abril del 45, ahí todavía quedan 2 años largos. Bueno, pues vamos a ver qué sucede en ese mes para que ahí empiece el fin de la Alemania nazi. Bueno, recordemos que los nazis, en la Operación Barbarroja, que empieza el 22 de junio del 41, empieza la invasión de la Unión Soviética. Bueno, pues en agosto de 1942, el ejército nazi ya ha llegado a Stalingrado. El sexto ejército, a las órdenes del general Paulus, empieza la toma de Stalingrado. Y empieza bien la invasión nazi de Stalingrado, comienza con éxito. Empiezan a tomar una parte de la ciudad, la parte de la ciudad que está a un lado del río, empiezan a bombardear la ciudad y empieza la guerra urbana. Y los soviéticos se defienden a capa y espada entre las ruinas. Simbólica es la lucha por la colina Mamaev, una colina que cambia de bando 17 veces. 17 veces había una colina sobre la que se presidía la ciudad, pues los nazis y los soviéticos se disputan esa colina y cambia de mando hasta 17 veces, imagínense. También tenemos que destacar en esa guerra urbana el legendario enfrentamiento entre 2 francotiradores, Vasily Zaytsev y Erwin Koenig. Resulta que había un francotirador llamado Vasily Zaytsev que era una bestia. Este hombre entre las ruinas llegó a abatir 242 nazis. 242, y la mayoría de ellos eran altos mandos del ejército. Imagínense qué máquina, un solo hombre, un ejército de un solo hombre. Este hombre, él solo, agazapado en las ruinas, era capaz de cargarse a cualquier nazi que se pusiese por muy lejos que estuviese. Y encima, si era un alto cargo, más todavía. 242 objetivos abatidos por este soviético, por este francotirador Vasily Zaytsev. Fíjense, los nazis le tenían tanto miedo que tuvieron que buscar a otra bestia para que fuese a su encuentro y acabase con él. Así que buscaron a otro francotirador que también era muy bueno, llamado Erwin Koenig. Y este Erwin Koenig fue a las ruinas de Stalingrado a buscarlo para acabar con él, y ambos francotiradores estuvieron buscándose el uno al otro entre las ruinas, los dos escondidos. Durante semanas se iban buscando el uno al otro para ver quién terminaba con el otro, hasta que se localizaron. Ambos francotiradores llegaron a localizarse. No sabían exactamente
en qué escondite estaban cada uno, pero ambos sabían en qué ruina se estaba escondiendo el uno del otro. Así que estuvieron 3 días, cada uno en su escondite, esperando a que el otro revelase su escondite. 3 días esperando a ver si el otro se despistaba, salía del escondite para poder ser abatido. 3 días ahí escondidos entre las ruinas. Así que al soviético se le ocurrió lo siguiente, a Vasily Zaytsev se le ocurrió lo siguiente. Llamó a otro soviético, a otro compañero, y tendieron una trampa. Resulta que el compañero de Vasily Zaytsev asomó un casco por la ventana, Erwin Koenig lo vio y disparó. Y en cuanto dio al casco, este compañero de Vasily Zaytsev se tiró al suelo gritando. Y Erwin Koenig se pensaba que había ganado la batalla. Salió de su escondite para ver a su objetivo abatido, y ahí fue cuando ¡zas! Vasily Zaytsev lo cazó y lo mató. Así que ese duelo fue victorioso para el soviético. Entonces decíamos que los nazis van tomando una parte de la ciudad de Stalingrado, y al otro lado del río lo que no sabían es que los rusos no estaban de brazos cruzados. Al otro lado del río, el general soviético Zhukov estaba reorganizando al ejército soviético. Lo estaba reorganizando con tropas que venían desde el este de la Unión Soviética y lo estaban haciendo casi en secreto. No se estaban enterando los nazis que habían tomado ya una parte de Stalingrado, a la que estaba a un lado del río, de que los rusos al otro lado del río, oye, pues que no, que se las tenían, que la estaban preparando. Y bueno, hemos dicho que todo esto, la batalla de Stalingrado empieza a finales de agosto de 1942. Damos un salto geográfico. África, Egipto, el Alamein. Las tropas nazis del general Rommel son derrotadas a comienzos de noviembre por los ingleses. Por primera vez, aquí empieza la primera derrota de los nazis. Las tropas del general Rommel se tienen que retirar del Alamein, porque son derrotadas por los ingleses. Bueno, podríamos decir que fue una mini derrota. Tampoco esto le suponía una gran pérdida a los nazis. Bueno, tuvieron que retirarse, fue una retirada táctica. Bueno, venga, vale, tampoco fue una gran pérdida para los nazis, pero oye, aquí viene la primera derrota. Vamos a dar otro salto geográfico, pero seguimos en África. El 8 de noviembre, en Marruecos, desembarcan los aliados. Reino Unido y Gran Bretaña desembarcan en Marruecos, ¿vale? Y recordemos que esa parte de Marruecos estaba controlada por el régimen de Vichy. Y el régimen de Vichy era un régimen que los nazis habían creado en una parte de Francia, un régimen títere. El régimen de Vichy era un régimen que los nazis habían creado en una parte de Francia y era un régimen títere. Entonces el régimen de Vichy controlaba esos territorios de Marruecos. Entonces, ¿qué hacen los aliados? Reino Unido y Gran Bretaña se van expandiendo por todo el norte de África. ¿De acuerdo? Recordemos que parte del norte de África estaba en manos de ese régimen de Vichy, ¿vale? Pues los aliados, sin no mucha oposición, se van extendiendo por todo el norte de África. Y ahora volvamos a Stalingrado. ¿Qué he dicho? Que noviembre es el mes nefasto. Ya hemos hablado de que en Alamein las tropas del general Rommel son derrotadas. Hemos hablado de que en Marruecos, el 8 de noviembre del 42, se produce el desembarco de Reino Unido y Estados Unidos. Y ahora, el 19 de noviembre de 1942, ya ahora sí es el turno de los soviéticos. El general Zhukov, que había en sigilo preparado su ejército al otro lado del río, ahora sí empieza la contraofensiva para envolver a los nazis. De manera que en una operación envolvente, el ejército soviético consigue rodear al ejército nazi. 250.000 soldados nazis quedan rodeados, quedan envueltos. Estamos a finales de noviembre de 1942. Se han vuelto las tornas. Ahora son los nazis los que están escondidos en la ruina. Ahora son los nazis los que tienen que verse sometidos a los bombardeos de los soviéticos. Ahora son los nazis los que pasan hambre, ¿vale? Pasan la Navidad rodeados por los soviéticos y poco a poco la enfermedad y el hambre ya empieza a hacer estragos. Hitler ha dicho que aguanten, que nada de negociación y nada de rendición. Y a finales de enero, finalmente, el ejército nazi es derrotado. Finales de enero de 1943, el ejército nazi, que estaba ahí, el sexto ejército del general Paulus, que estaba rodeado en Stalingrado, es derrotado por los soviéticos. Y el general Paulus es apresado, es hecho prisionero. Y tanto, o sea, fíjense la presa tan importante que era para los soviéticos haber
capturado vivo al general Paulus, que los nazis llegan a ofrecer intercambiarlo por el hijo de Stalin. El hijo de Stalin estaba prisionero por los nazis, ¿vale? Pues los nazis le dicen, venga, te damos al hijo de Stalin y tú nos devuelves al general Paulus. ¿Y qué dijo Stalin? Que no. Que al general Paulus no se le soltaba. Que el general Paulus estaba en sus manos y que nada, que a su hijo que tuviera buena suerte. Como ven, fíjense, noviembre del 42, ahí empieza el final para los nazis, derrota en Alemania, en Egipto, desembarco de Reino Unido y Estados Unidos en Marruecos, contraofensiva soviética en Stalingrado. O sea, noviembre del 42 es el comienzo del fin para la Alemania nazi. Bueno, ya estamos en enero del 43 y se produce una conferencia en Casablanca donde se reúnen Roosevelt, Churchill y los generales franceses. Y atención, en esta conferencia es muy importante. ¿Por qué? Porque, ojo, estamos en enero del 43. Estamos en enero del 43. Los nazis se han rendido en Stalingrado a finales de enero del 43. ¿Vale? O sea, que todavía la cosa está como en tabla. O incluso podríamos decir que todavía todo está a favor de los nazis. En enero del 43 todavía las operaciones, podríamos decir que quien iba ganando en el campo de batalla eran los nazis. Bueno, pues deciden en la conferencia de Casablanca que tiene que haber una rendición incondicional de los nazis, que no van a negociar, que no se va a negociar con Hitler, que Reino Unido, Estados Unidos y la Unión Soviética deben ir a muerte a por los nazis, que no se les va a conceder nada, ¿de acuerdo? Y esto es muy importante lo que se decide en esa conferencia de Casablanca. Bueno, llegamos a mayo de 1943 y ya todo el norte de África ha caído en manos de los aliados. Reino Unido y Estados Unidos ya han conseguido liberar todo el norte de África de los nazis. Y bueno, los nazis se han ido retirando del este, pero Hitler aguanta y quiere presentar otra gran batalla, donde en Kursk, julio de 1943, se produce la batalla de Kursk, que es la mayor batalla de tanques de la historia. ¿De acuerdo? Una batalla que dura varios días, que en principio termina en tablas, pero ¿qué sucede? Que los nazis se tienen que retirar. Se tienen que retirar de la batalla de Kursk. Los nazis les sale otro frente. A los nazis, a Hitler les sale otro frente, ya está luchando en muchos sitios a la vez. ¿Y dónde les aparece otro frente a los nazis? En el sur de Italia. Los americanos han desembarcado en Sicilia. Así que los nazis tienen otro frente más en el sur de Italia. Que sí, que allí estaba Mussolini en Italia, pero Mussolini estaba a punto de caer. Y bueno, hay que decir que los americanos llegan a desembarcar en Sicilia, ojo, con ayuda de la mafia. O sea, o si no con ayuda, por lo menos con la colaboración de la mafia, ¿de acuerdo? La mafia colabora, los americanos negocian con la mafia siciliana para que estos faciliten el desembarco, o por lo menos no se la líen y no pongan problemas al desembarco de los americanos en Sicilia. Y llegamos a finales de julio de 1943 y el Gran Consejo Fascista, en connivencia con Víctor Manuel III, rey de Italia, destituyen a Mussolini. Ya por fin, ahora ya los italianos ya reaccionan, destituyen a Mussolini e Italia cambia de bando. Pero, ¿y qué hacen a Mussolini? Pues no, pues lo llevan preso allí a los Montes Apeninos, a lo más alto de los Montes Apeninos, en un sitio escondido donde no se le pueda encontrar. Pero Hitler, ¿qué es lo que hace? Manda a rescatar a Mussolini, manda al ejército nazi a rescatar a Mussolini. Lo rescatan. Y, atención, Hitler le monta a Mussolini un país en el norte de Italia que se va a llamar la República Social de Salò. Pero esa República Social de Salò, dirigida por Mussolini, no es más que un estado títere de los nazis. De hecho, los nazis ya han entrado en Italia para hacer frente a los aliados, para hacer frente a los americanos y a los ingleses que van avanzando por el sur de Italia. Pero es curioso, fueron lentos. Hay que decir que los aliados fueron bastante lentos. O sea, no hay excusa. ¿Cómo puede ser que en julio del 43 los americanos desembarcaran en Sicilia y no fuesen capaces de tomar mucho o de no tomar Italia? O sea, miren, vamos por partes. Los alemanes entran en Italia, llegan hasta Roma para frenar a los soviéticos. Y al sur de Roma los alemanes establecen una línea de fortificaciones llamada la línea Gustav. ¿De acuerdo? La línea Gustav, que está al sur de Roma. Y era una línea de fortificaciones para frenar a los aliados. Bueno, pues de enero a marzo del 44 se produce la batalla de Monte Cassino. Han pasado 6 meses. O sea, hagan cuenta. Julio llegan los americanos a Sicilia, estamos en enero y los aliados apenas han llegado al sur de Roma.
Eso no es nada, ¿no? Bueno, pues de enero a marzo se produce la triste batalla de Monte Cassino, triste por muchos motivos. Primero por la gran pérdida de vida humana en ambos bandos, fíjense. Los nazis mueren 55.000 y los aliados 20.000. Pero esperen, que en esa batalla de Monte Cassino había una abadía, que es la abadía de Monte Cassino, que estaba justo en la línea Gustav, justo en la línea de defensa de los nazis. Pero los nazis no habían entrado en esa abadía, no la estaban usando como línea de disparo, no habían metido al ejército en esa abadía, no la iban a usar para bombardear a los aliados, o sea, habían respetado esa abadía. De hecho, por miedo a... ¿Qué sucedía en esa abadía? Pues que esa abadía fue fundada por San Benito de Nursia. San Benito de Nursia, en el año 524, es quien funda la orden benedictina, o para que me entiendan, es quien funda la vida monástica occidental. ¿De acuerdo? O sea, fíjense lo importante que era esa abadía, que el monje que inventa la vida monástica de Occidente, pues crea ese monasterio, fundó ese monasterio, fue en ese lugar, en esa abadía de Monte Cassino. Bueno, pues ¿qué pasa? Que los aliados se confunden y creen que los nazis están atacando desde la abadía de Monte Cassino. ¿Y qué es lo que hacen los aliados? Reventar esa abadía. La revientan, ¿de acuerdo? La bombardean y la dejan en ceniza. Parece ser que antes del bombardeo los nazis habían cogido parte de la biblioteca de Monte Cassino y se la habían llevado al Vaticano. Así que esa parte de la biblioteca se conservó. Pero bueno, ahí se perdieron unos tesoros y un patrimonio de la humanidad insustituible. Pero esperen. Hemos dicho que esta batalla finalmente la ganan los aliados. Después de enero, febrero, marzo, después de 3 meses, los aliados ganan esta batalla. Bueno, pues atención. El general Alphonse Juin, que estaba al mando de un regimiento norteafricano, ¿saben cómo premia a su tropa por el buen hacer en la batalla? Les premia con 50 horas en las que no serían vigilados. El general Alphonse Juin, a su regimiento norteafricano, les premia con 50 horas de no vigilancia. Durante 50 horas nadie les pediría responsabilidades por sus actos. ¿Qué hizo este regimiento? Pues recorrió las aldeas de Monte Cassino haciendo violaciones masivas. ¿De acuerdo? Parece que se habla de 7.000 violaciones en las aldeas del valle de Monte Cassino. Así fue como se les premió a este regimiento. Y esperen que luego seguiremos hablando del tema de las violaciones. Estamos en noviembre del 43. Bueno, finalmente sí, la batalla de Monte Cassino la han ganado los aliados, pero el frente italiano se estanca. El frente italiano se ha estancado. Y estamos en noviembre del 43 y se produce otra conferencia en Teherán. Ahí se reúnen Stalin, Roosevelt y Churchill y deciden que tiene que haber un nuevo frente. Tiene que haber un nuevo frente porque, joder, los aliados se han estancado en Italia. Los soviéticos van avanzando por el este, pero van lentos, así que se necesita un nuevo frente. ¿Y dónde se produce ese frente? En Normandía. Norte de Francia, se produce el famoso desembarco en Normandía. 326.000 soldados desembarcan en las playas de Normandía. Al mes siguiente, los nazis intentan una estrategia, pero les sale mal, y es atentar contra Hitler. Quieren matar a Hitler, establecer un nuevo gobierno y así poder negociar. Pero claro, con Hitler no iban a negociar, además Hitler no quería negociar. Entonces, que hace un atentado contra Hitler, es fallido, y hay una gran purga entre la élite nazi, y de hecho al mismo general Rommel le obligan a suicidarse, porque el general Rommel era quien hubiese sustituido a Hitler de haber fallecido en el atentado. Su sustituto hubiese sido el general Rommel. Bueno, pues una vez que ha fallado el atentado, van a visitar a Rommel y le dicen, mira, que te tienes que suicidar, esto es lo que hay, o te suicidas o te suicidamos. Y nada, el general Rommel se decide suicidarse, ¿no? Y bueno, hemos dicho que los aliados están desembarcando en Normandía y los nazis intentan resistir ahí en el norte de Francia como pueden, porque los nazis están probando unos misiles, que son el V1 y el V2, que son misiles intercontinentales, misiles que se le pueden lanzar desde la mismísima Alemania para hasta Reino Unido, ¿vale? Entonces, los nazis tienen la esperanza de que en esos misiles, ¿vale? Que sí, que estaban llegando a Londres esos misiles, pero bueno, no terminan de causar el daño que los nazis querían. Y bueno, los nazis se están retirando de Francia y se tienen que retirar de París. Y Hitler da la orden de que vuelen París. Al general Dietrich von Cholstitz,
que era quien estaba al mando de París, le da la orden de que tiene que volar todos los monumentos antes de retirarse. ¿Y qué es lo que hace este general? Desoye la orden de Hitler. Los nazis se retiran y este general no vuela las preciosas joyas, el precioso patrimonio de la humanidad que tiene París. Bueno, pues el general Dietrich von Cholstitz no vuela, decide desoír la orden de Hitler. Y bueno, aquí luego hay un debate, ¿no?, muy tremendo, ¿no?, sobre por qué no voló, si debemos premiarle a este general por no volar los monumentos, si fue un héroe, si sigue siendo un villano, si hay quien dice que no ejecutó la orden porque no le dio tiempo, o porque se le olvidó, o porque no pudo. En fin, sobre esto hay uno de esos debates interesantes, ¿no?, de esos que nos gustan a los historiadores, que no suelen llevar a nada, pero que tanto nos gustan, ¿no? Y bueno, mientras los soviéticos siguen avanzando por el este, ¿vale? Bueno, no lo he dicho, pero entre medias los aliados ya han empezado el bombardeo de las ciudades alemanas, por supuesto no han tenido miramientos con los civiles. Los soviéticos avanzan desde el este, cuando llegan a Nemensdorf, que hoy día está en Kaliningrado, pero que antes pertenecía a Alemania. Bueno, pues también se produce un episodio de violaciones masivas. Y en la conferencia, se produce en febrero del 45 la conferencia de Crimea, y aquí ya, bueno, los aliados saben que van a ganar, y ya se están hablando de cómo va a ser la posguerra, ¿vale? La URSS, los soviéticos llegan en abril del 45, llegan a Berlín, ¿vale? Y ya empieza el asedio a Berlín. Y atención a la cronología. El 28 de abril, Mussolini es ejecutado. Y el 29 de abril, su cuerpo es apaleado y colgado. 28 de abril, Mussolini es ejecutado, y el día 29 su cuerpo es apaleado por los civiles y colgado. Esto Hitler lo sabe. La noticia le llega a Hitler. No se sabe muy bien si a Hitler se le dijo solo que había sido ejecutado, y no se sabe si se le dijo que el cuerpo de Mussolini había sido apaleado. Eso no se sabe. Pero el caso es que Hitler conoce que Mussolini ha sido ejecutado, y no sabemos si supo que su cuerpo había sido apaleado. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque el día 29 de abril, Hitler se casa con su amante Eva Braun, y el día 30 se suicidan. El día 30 de abril se suicidan. Y Hitler da la orden de que quemen su cuerpo y el de su mujer. ¿Y por qué digo esto? Quizá hay una teoría, que es que si Hitler supo que el cuerpo de Mussolini había sido apaleado, pues por eso quiso que su cuerpo se quemase, para que no se le humillase después de muerto. La otra posibilidad es que no quería que encontrase su cuerpo para que no fuese un trofeo por parte de los soviéticos. Y bueno, como su cuerpo nunca se ha encontrado, bueno, esto ha dado lugar a un montón de teorías de la conspiración de que Hitler escapó vivo, etcétera, etcétera. Y bueno, eso ya no se va a resolver nunca, ¿no? Y bueno, el 8 de mayo finalmente se produce la rendición incondicional de los nazis, y ya, bueno, pues ya se termina la guerra en Alemania. Y durante esos días de la posguerra, entre el caos, el ejército soviético aprovecha, y aquí se produce, bueno, quizá uno de los mayores o el mayor episodio de violaciones de la historia. Los soviéticos empiezan a violar de manera masiva a las mujeres alemanas, ¿vale? Empiezan por las más jóvenes, pero luego ya no tienen miramientos, y violan también a las niñas y a las mujeres mayores. Era tan común lo que estaba pasando esos días con las violaciones, que los niños llegan a jugar a las violaciones. Frau komm mit. Frau komm mit significa mujer, ven aquí, y hasta los niños jugaban a las violaciones. Se habla de 2 millones de violaciones, lo que sería seguramente porque todas las mujeres de la ciudad de Berlín fueron violadas. Se calcula que pudo haber unos 100.000 embarazos, y de esos 100.000 embarazos seguramente la mayoría acabaron en abortos. Y bueno, decíamos que 8 de mayo termina la guerra en Alemania, pero no, la guerra sigue. ¿Dónde? En Japón, en el Pacífico. Llegamos a agosto, y el 6 de agosto y el 8 de agosto se lanzan las bombas nucleares sobre Hiroshima y Nagasaki, y ya a comienzos de septiembre, ahí ya eso supone la rendición final de Japón, y a comienzos de septiembre se firma la derrota ya incondicional de Japón, ¿vale? En septiembre del 45. Y la guerra, incluso podríamos decir que siguió. Tuvo otro final, ya hemos hablado del final, en mayo del 45 termina en Berlín, septiembre del 45 termina en Japón,
Y podemos decir que incluso la guerra continuó porque hubo soldados japoneses que se quedaron perdidos en las selvas del Pacífico, y como se quedaron aislados, pues pensaron que la guerra seguía, y durante varias décadas, hasta los años 70, se siguieron encontrando soldados japoneses que seguían en las selvas del Pacífico luchando. No se habían enterado de que la guerra había terminado, y ellos siguieron durante varias décadas luchando por su cuenta. Y bueno, hasta aquí el programa de hoy, espero que te haya resultado interesante. Te recuerdo que tienes a tu disposición mi libro Atrincherado en las redes, lo tienes en mi blog www.profesorinquieto.com, en Amazon o en tu librería más cercana. Y también te digo que me sigas en mis redes sociales porque tengo una pila de proyectos relacionados con la educación y tío, que tienes que estar al tanto de todos ellos. Y bueno, que te deseo lo mejor y que nos vemos en el próximo programa. Chao.